Un cordial saludo, mi nombre es Diana Margarita Julia Borrego y vengo a compartir esta ponencia titulada Tensiones y potencialidades decoloniales de la educación musical coral juvenil en tiempos de pandemia. Esta ponencia, que hace parte de mi investigación doctoral que he desarrollado con la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla y que es una reflexión propia a mi hacer disciplinar como directora de coros. Pues inicialmente es importante tener en cuenta que esta investigación está enmarcada en el pensamiento decolonial, ese es su horizonte epistemológico, teórico, y desde allí, desde el pensamiento de la red modernidad, decolonialidad, pues comprendemos ese concepto de colonialidad, como esa posibilidad, no de nulidad, de derrocamiento total de la colonialidad, sino de posibilidad de abrir luchas, de abrir grietas decoloniales a ese patrón de poder moderno colonial que habitamos. Y todo este pensamiento nos lleva primero a hacer una reflexión sobre esas tensiones que persisten en ese modelo de conservatorio que tanto ha enmarcado nuestras universidades latinoamericanas y no es excepción la colombiana. Y también desde allí pensar cómo ese modelo coral, ese modelo de educación coral ha estado muy presente, ha estado muy influenciado por ese modelo de conservatorio. Todo esto pues nos llevó a desarrollar una actividad investigativa junto a jóvenes que pertenecen a una universidad de la ciudad de Barranquilla, que pertenecen a una práctica coral, para pensar junto a ellos cómo están presentes esas prácticas de colonialidad que a través de diversos espacios de reflexión nos llevaron a pensar, a criticar ese magistrocentrismo, esas relaciones jerárquicas de poder y esas prácticas estéticas occidentales basadas en repertorios, basadas en la imposición de partituras, de la notación musical europea. Pero también nos llevó en una segunda instancia a pensar esas potencialidades, a pensar en la posibilidad de repertorios interculturales, de contemplar diversos espacios, tecnologías para incorporar dentro del coro, como teniendo en cuenta las redes sociales, teniendo en cuenta las tecnologías audiovisuales, teniendo en cuenta la posibilidad de incorporación de instrumentos musicales, de tecnologías de MIDI, de secuenciadores MIDI, de compartir, de compartir repertorios con los estudiantes y que ellos a la vez nos entreguen esos procesos de inculturación propios de ellos, ¿no? Y todo esto pues nos lleva a pensar la posibilidad de reconstruir la identidad del joven que estaba alienada en ese formato coral, en esa educación unidireccional director-coro, y nos permite escuchar uno por uno las voces a través de las herramientas de interacción por internet que están en auge y que de cierta forma nos han permitido, ya que no podemos escuchar a todo el coro en simultáneo, trabajar con las individualidades que nos han reivindicado esa identidad propia del cantante coral. Y a partir de todo esto, entonces, pues hacemos una propuesta de diálogo, de construcción mutua, de repertorios y de pedagogías del mismo currículo, pero también de pensar la posibilidad de relaciones heterárquicas de poder, como nos invita Castro Gómez, Santiago Castro Gómez, desde el formato coral, ya no unidireccional, sino bidireccional, donde hayan inversión de papeles, aulas invertidas, donde los estudiantes se comprometan y ejerzan roles activos dentro de la práctica, pero a la vez el maestro, el director coral, se convierta ya no en un dirigente, un impositor cultural, sino también un fraccionador, un mediador estratégico de colonial, y en palabras de los jóvenes, un capitán, un líder musical involucrado con la puesta musical, comprometido como esa primera voz y ya no solamente desde la distancia, desde la barrera de la dirección gestual e interpretativa. Y además, pues todo esto nos llevó también a reflexionar sobre esas prácticas estésicas, siguiendo a Walter Miñón, a Rolando Vázquez, para contemplar la posibilidad
de dialogar con esas estéticas otras, esas estesis que han estado desde las periferias, ¿no? Y para pensar ese cantante coral, esa práctica coral desde esa reivindicación del teatro, de la corporalidad, de la gestualidad, de la danza, como originalmente estaba involucrado de forma interdisciplinar en el coro griego. Y también en este sentido es una reivindicación desde la orilla pedagógica a Lucy Green, a esos procesos que ella reconoce de inculturación musical, de prácticas informales de aprendizaje, de estos chicos como músicos populares también que son. Y a partir de todo esto, de estas nuevas tecnologías, hemos empezado a implementar estrategias en las que los estudiantes se empoderan de su proceso de educación musical coral, ellos mismos desarrollan sus propios ejercicios y ellos mismos se ensamblan con ellos mismos, aprenden a escucharse, aprenden a abrirse a esa independencia auditiva a través de estas nuevas tecnologías, a manejarlas, ¿no? A tener unas nuevas concepciones estéticas dentro de su trabajo y a compartirnos sus propios arreglos incluso desde el formato coral, a intercambiar roles dentro de la estética, dentro de la estesis coral. Y finalmente, pues haciendo como una conclusión en términos generales en las tres dimensiones de decolonialidad, a saber, la decolonialidad del poder, la decolonialidad del saber y la decolonialidad del ser, pues logramos concluir que desde el poder podemos pensar unos cambios junto al líder, que es el maestro coral, que es el capitán, una relación jerárquica, una relación mucho más armoniosa, más comunal, más colectiva y menos pensada desde la autoridad. Como también la decolonialidad del saber, la posibilidad de innovación, y además que esa innovación sea conjunta, que sea creativa y que sea responsable, esos tres elementos para llevarnos finalmente a una decolonialidad del ser mismo, de ese ser joven, pero ese también maestro que se decoloniza, ¿no? Y que para eso es importante identificarse para valorar una reivindicación a la práctica misma del coro, a la valoración del estudiante, a la valoración del maestro y a la valoración social de la misma práctica coral como una práctica capaz de dialogar y capaz de configurarse desde los mismos jóvenes, desde sus mismas prácticas, intereses, necesidades musicales. Todo esto entonces para cerrar, para pensar entonces una potencialidad, una categoría sintética que nos hable de juntos, innovar con identidad, juntos la posibilidad de trabajar como colectivo y ya no solo desde el maestro que piensa, que configura la práctica y el estudiante pasivo, en la innovación como una posibilidad de un saber que fluye, un saber que se construye, que apunta hacia la justicia cognitiva de Boaventura de Sousa, que reivindica la educación musical en creatividad, en innovación, en improvisación musical incluso. Y finalmente la identidad como un eje que sintetiza, que apuntala toda esta propuesta y que nos lleva a pensar que sí existe una lucha continua, una opción de resistencia a través del coro y una posibilidad de configurar horizontes decoloniales, como lo llamamos en nuestro trabajo, a esa práctica coral hegemónica, ¿no? Y que nos lleve a pensar prácticas decoloniales juveniles que reivindiquen y que piensen y reconfiguren la estética, la estesis desde las mismas dinámicas sociales, procesos de enculturación musical de nuestros jóvenes del Caribe colombiano. Muchísimas gracias por su atención y tengan todos un feliz día.